Pues estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos unas gran compañeras, las newcomers. Las newcomers Gabriela y Virginia, que nos están acompañando el día de hoy, que nos van a hablar de temas muy específicos, como todos los recién llegados, de cómo cambiar a lo mejor de tu vida cuando inicias un negocio desde tu casa y quieres crecer ese negocio a una siguiente etapa. Pues primero, más que nada, pues dar la bienvenida acá a las dos. Gracias. Gracias por la invitación, Junior, de verdad. Muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Pues obviamente, pues la pregunta del millón, creo que mucha gente quiere saber un poco de por qué quisiste irte por este camino, por qué los temas migratorios y cómo fue ese proceso de que quisiste iniciar desde tu casa, porque a veces es complicado. Sí. Entonces, sí quisiéramos escuchar un poco de tu historia. Bueno, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 2016 con un niño de 8 meses y venía acostumbrada a trabajar. O sea, en mi país, que es Venezuela, trabajaba siempre. Y obviamente encerrarte en un apartamento con un bebé no era una opción, ¿no? En ese momento la comunidad venezolana, que es de donde nosotros somos, era muy poca. Aquí en Georgia ya había mucha desinformación. Para sacarte una licencia, para introducir un trámite, no había absolutamente nada. Perdón que te interrumpa, ¿cuál era la desinformación que dices más fuera de serie que dijeras, oye, ¿por qué no sabemos esto? El tema de la licencia de conducir era una cosa loca, o sea, yo le podía preguntar a cualquier persona en cualquier trabajo y me decían, mira, no sé, acércate a ver qué te dicen. Y bueno, para nadie es un secreto que no es tan fácil llegar allí y que te expliquen en tu idioma lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Entonces, Sí, de hecho creo que es todo un tema porque a veces uno se acostumbra a las cosas que vive uno en su país y dices, pues ahorita voy o lo pido o me acerco y acá es un lugar en específico y si no entregas un papel que te piden no te lo dan. No dan, exacto. Y a lo mejor las leyes son muy diferentes, a lo mejor nunca sabías para qué eran las líneas amarillas en tu Tal cual. porque nunca las pintaban en nuestros países. No había presupuesto para pintarlas, pero creo que acá sí te hacen usarlas y para qué son ahora sí tienes que usar las direccionales. Todo. El sistema cinturón. es totalmente diferente. Entonces, a ver, ¿cuál es la cosa más común en Venezuela que no hacían y que hacen aquí cuando manejan? Colocarse el cinturón de seguridad en Venezuela, eso no existía. Y multas por cualquier infracción tampoco. Entonces, te puedes imaginar cómo manejaba. Si no había multas y no había cinturón de seguridad. Manejaba hasta el perro ahí. Exacto, algo así. Entonces, además de que el punto de tramitar la licencia era difícil, manejar también era difícil porque era totalmente diferente a como uno venía acostumbrado. Eso sí, creo que es para todos, pero creo que esa es una muy buena reflexión, una buena experiencia. Sí, entonces, claro, tú ves, es importante que la persona cuando llega siempre busque oportunidades y vea la oportunidad. Había desinformación y había gente dispuesta a escucharte, a que tú le explicaras qué trámites tenía que hacer. Entonces, bueno, comencé haciendo primero mi trámite, luego empecé ayudando amigos que mira cómo me fue bien, cómo te fue, hasta que lo hice un negocio, pues. ¿Y cómo, o sea, dices, se dice fácil decir, ya lo hice un negocio, pero ¿quién te inculcó? ¿Quién fue de, oye, pues estás ayudando bastante, ¿por qué no empieza a cobrar? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo entró esa espinita de que por qué hacerlo un negocio? Bueno, porque yo ayudé a una amiga con que lo que era su trámite y me dice, mira, déjame pagarte, la gente me cobra $1,000, $1,200 por esto que tú estás haciendo. Y comencé como que, bueno, claro, como todo el mundo, cobrando mucho menos de lo que estaba en el mercado para captar tus clientes, ¿no? Y haciendo un buen trabajo, eso comenzó a ser una bola. Comenzaron a llegar más personas. Ya después la gente comienza a referirte totalmente porque están viendo resultados con algo que es muy delicado, que es tu estatus migratorio, ¿no? Entonces, eso en este negocio cuenta mucho el referido, porque tú no le vas a dar un trámite a alguien que te está vendiendo cualquier cosa, ¿no? Algo que se me viene a la mente, ¿cuál sería el error más común al llenado de estos trámites? Porque mucha gente lo quiere hacer sola, pero ¿cuál es el error más común que escriben y que está mal hecho? Los nombres, increíblemente, las letras no son las mismas, se pueden equivocar cualquier inicial, cualquier nombre que colocaron mal escrito, las fechas de nacimiento es horrible, porque existe que acá en este país lo primero que se coloca es el mes y luego el día del cumpleaños, eso lo desconocen hasta el sol de hoy.
Todavía hay gente que se equivoca en ese pequeño error. Y las direcciones. Las direcciones es que colocan una dirección en el trámite y mientras el periodo de que envían el trámite y el trámite llegue a su casa, o sea, la respuesta, ellos se mudan. Entonces llega la dirección incorrecta. Sí, son errores que tú no sabes, parecen tontos, porque ya tenemos mucho tiempo aquí y nos vamos acostumbrando al sistema. Pero esas planillas, la mayoría de las personas las hace cuando está recién llegado. Entonces no conoce muchas cosas. La estructura de las direcciones como tal, por lo menos aquí todo comienza con un número, un nombre de calle, y luego va a la ciudad. Hay personas que me pasan la dirección y yo digo, esta dirección está mal, porque no comienza con un número y todas las direcciones comienzan con un número. O sea, son cosas que nosotros sabemos en Latinoamérica empieza como el calle nombre, calle tal, y luego ya como Sí. el número al final. Exactamente. Ujú. Sí. El orden que llevan las direcciones de acá es en específico, todas tienen que ir así. Y normalmente cuando van nuestros clientes a la oficina, la dirección la llevan como se la aprendieron. Exacto. Como ellos creen que puede hacer. Y no. En lo que es la dirección y la fecha de nacimiento es el error más común en las planillas. No, y sí hace sentido, porque obviamente estamos acostumbrados a acomodarlo de otra manera. Ujú, ujú. Pero hablan mucho de que ya tienen, bueno, obviamente van creciendo con clientes y todo, pero ¿qué tan común es la inmigración ahorita del venezolano que está llegando a Georgia? ¿Qué porcentaje? ¿Qué tanta gente está llegando? Muchísima. Muchísimo. Muchísima. En comparación, yo tengo, como te digo, tengo casi 7 años aquí. En comparación con lo que era antes, yo diría que del 2019 para acá ha sido mucho. Y antes el venezolano llegaba mucho a Florida, Ujú. en Texas. Ahorita no, ahorita como ya hay quien te reciba, que es muy importante, Ujú. quien te reciba. En todo el país, aquí por lo menos en Georgia, hemos visto un crecimiento muchísimo. Como del 70%. Sí, bastante, mucho. Sí, porque yo he escuchado muchísimo de que todos vienen de Miami. Muchos ya vienen de Miami Ujú. para acá porque dicen También es que pasa. la vida es muy cara, pues ya está muy competido. Pues a lo mejor tú quieres hacer algo y hay 4 o 5 que hacen lo mismo. Ujú. Entonces, Sí, pues sí, se pone un poco más competitivo y luego pues el estilo de vida más cara allá, pues está más claro. cabrón al final del día. Buscan más la tranquilidad de Georgia que en Florida. Sí, pero regresando un poquito, o sea, ¿cómo era esa sensación de invitar a la gente a tu casa? Como decir, mira, claro, te hago esto y te les mandaba la dirección y llegaban a tu casa. ¿Cómo A era mi esa? casa. Mira, realmente en ese momento yo caía mucho en que el cliente, yo lo escuchaba tal, y se hacía una conexión que hasta el día de hoy la mayoría de mis clientes los conservo de esa época. Era complicado en el tema de que yo tenía un bebé de 8 meses, Ujú. entonces era las horas que el bebé estaba dormido o que, para que no me fuese a interrumpir mientras yo hablaba con la persona. Entretenerlo con algo. Estaba mientras todo el tiempo, en ese momento nada más que estaba yo aquí, de mi familia nada más que estaba yo, entonces siempre era como coordinar el cliente con mi horario en mi casa y llega un punto donde ya la privacidad tú la pierdes, tienes que estar vestido de punta en blanco todo el día porque va a llegar un cliente, así Ujú. estés en tu casa, tienes que cuidar los olores de la cocina, o sea, todo lo que implica recibir a alguien en tu casa. Y eso mismo te va indicando que ya el negocio tenía que ir avanzando porque ya no se podía mantener el ambiente familiar con lo que era el trabajo. Pues. Fíjate, tocas algo curioso que no lo había pensado, hasta el cuidar los olores. Sí, O sea, sí. porque a veces si te gusta, bueno, no va a ser como cuando llegan, bueno, en México pues cocinan mucho el chile. Sí, claro. Entonces, no me imagino que, no sé, si a lo mejor mi esposa estuviera cocinando chiles y entras y no puedes ni respirar y, Sí, y Sí. fuera, o sea, a incomodar. así de, ¿y cómo se llama? Y, Te ahoga el olor, sí. sí, será muy complicado, pero bueno, mientras que no cosan brócoli, porque el brócoli está bien gediendo también. Todo, yo creo que todo. Sí. ¿Y qué fue otra de esas? Porque sí me da curiosidad, porque no todas las casas son iguales y todo, pero ¿qué fue ese un momento incómodo que tuviste a lo mejor a trabajar en casa? O sea, ¿qué fue un...? Mira, uno de los detonantes, un domingo estábamos almorzando en mi casa. Imagínate, era pescado frito. Estábamos almorzando y llegó una cliente a la puerta. María Gabriela, necesito hablar contigo. Yo pensé, no sé, le llegó el ICE a su casa para que tú me vayas a buscar un domingo a mi casa. Tuvo que haber sido algo grave. Y era una tontería, era un papel que ya no sé si se había enviado, que le había llegado, qué era. Y en ese momento mi esposo me dijo, creo que ya es momento de
de solucionar esto, porque que te pares de la mesa a atender a un cliente un domingo, que es el día como de familia, ya es demasiado. Y ahí sí fue el stop. Imagínate, y era algo que ni siquiera era tan importante, algo que podía haber esperado un día más. Sí. Pero sí es cierto, o sea, realmente bueno, todos iniciamos a un cierto punto, claro, pero creo que como dices tú, ya si tienes varios clientes, pero ya que te están quitando tu tiempo de privacidad, el tiempo con la familia, es como que, ¿sabes qué? Sí ocupo de tener mi propio espacio, y así terminas a las 5 y ya nadie te va a ir a tocar la puerta, pues ya no vas a estar. Exacto. Entonces tú puedes tener tu vida, claro que siempre uno trata de dejar el trabajo, aunque siempre uno anda pensando en el trabajo también. Sí. Uno trata de dejarlo en la oficina, pero no pasa. Nosotros habilitamos un correo electrónico. Después de tal hora, y de hecho tú nos escribes ahorita y dice, después de tal hora, si esto es una emergencia, escriba el correo electrónico, que lo tenemos abierto nosotros dos y por ahí respondemos, porque también entendemos el área que trabajamos es delicada. Pues. Y fue algo que nos costó bastante. Educar al cliente de nuestro horario y saber, hacerles entender a ellos que ya no estábamos en casa, sino en una oficina donde se cumple un horario de trabajo, fue bastante difícil. Mira, yo conecto tanto con ese tema porque cuando yo tenía los aires, tenía una empresa de aires acondicionados, siempre tenía trabajos y a veces tenía trabajos de como mediodía, un día entero, y siempre tenía reparaciones. Y había gente que me marcaba, ¿qué te gusta? A las 12 del día. Oye, se me escopuso el aire, quiero que vengas ya. Oh, no, sí, patrón, pues ya lo estaba esperando para que me dijera para irme, ¿verdad? No estoy haciendo nada, ahorita yo voy. Sí, exacto. Y le dices, puedo y te puedo hacer el sketch hasta el día siguiente o en 2 días. No, ocupo que vengas ahorita. No, pues busca otra persona a ver quién te va a atender. Sí. Pero la gente no entiende, o sea, a veces se sienten muy prepotentes y no saben que hay más gente. A veces piensan, pero eso sí, le hablan a un americano. No, cuando pueda. No tanta prisa. No, sí. Mr. John, how are you? I can wait to the next week. Pero con uno, no, pues sí, has de tener mucho dinero que no me quieres atender y dices, no mames, o sea. Sí, no, cuesta mucho que entiendan que hay otras personas que estaban primero que ellos, que hay que... Como que yo le digo como manejarlo, ¿no? Simplemente no puedo y yo no puedo bajar la calidad del trabajo que te estoy entregando o que le estoy entregando a otra persona por hacerlo tan fuerte. Es duro, pero aprende. Oye, ¿y no te ha tocado el típico latino que llega y que dice, oye, te pago en cash, dame un descuento? Si te pago en cash... Ay, muchísimo. Dices, si te pago en cash, si te pago ahorita mismo el trámite completo, todo. La negociación para la atención rápida sí existe mucho. Es más, yo ya hacía algo y creo que así solamente pude, porque me marcaban en sábados y domingos y yo aprendí que las compañías americanas tenían un triple rate. Y entonces dije, ¿sabes qué? Yo soy el único güey que cobro un rate normal. Dije, ¿saben qué? Si quieres que bienvenido yo vaya. A mi club. Es difícil de aprender eso y difícil decir no y difícil decirle al cliente, ¿sabes qué, güey? Pues no eres el único. O sea, yo aprecio tu que me quieras contratar y todo, pero, oye, también no te pases, ¿ah? Pero yo decía, ¿sabes qué? Yo nomás puedo ir a ver, son 200 y si no puedo arreglarlo, no te voy a hacer nada. O sea, nomás puedo ir a ver, es lo que te voy a cobrar y que Dios te bendiga. Si tengo que pedir la parte, tengo que venir otro día. No, pues mejor me espero el lunes. ¿Verdad? Pues claro, es así. Hay que negociar parte y parte. Sí, porque es difícil que entiendan. Sí, pues te hablan un domingo a mediodía cuando vas a misa o estás con la familia comiendo y dices, pues, oye, para ir, pues tiene que valer la pena. O sea que... Sí. Pero... No, y por lo menos a mí me costó mucho aprenderlo. Ella todavía es mi conciencia. Todavía me dice cuando me están pidiendo algo casi imposible, me hace... No vamos a poder, no, dile que no, porque siempre tiene que haber ese equilibrio, pues, alguien que sepa como que, bueno, la gente también tiene que esperar su turno, pagar si quiere algo extra, entonces aquí el latinoamericano no está acostumbrado a eso, sino siempre a pedir rebaja, a pedir que se lo regale, se lo dé fiado, como dice uno. Pero lo curioso, o sea, y eso pasa también en nuestros países,
Y creo que es un mal aprendizaje que tenemos todos, porque cuando vamos a los mercaditos o vamos a hacer los tianguis, bueno, nosotros en México le decimos tianguis o pulga, no sé cómo le digan ustedes, Ajá. como esos puestecitos Sí. que Sí, el se ponen- mercado. mercado, haz de cuenta que uno va y regatea y como que pelea ahorrarte 5 pesos o así. Pero Sí. vas a Walmart y Pe- no es lo lo que iba a hacen. decir. Vas a Walmart, vas a un mall, un centro Ujú. comercial, ni dice nada. Ah, no, pues sí está bien. Ujú. O Claro. sea, ese es Sí. el precio si quieres. Y creo que el venir por acá y traer esa ideología de, pues voy a negociar, y dices, bueno, No. cada quien, pero Ujú. Sí. como dice, fíjate, eso lo iba a contar, había un amigo americano que decía que uno de sus más difíciles para vender era los hindús. Y que, porque siempre, es muy normal que les pidan una rebaja. Ujú. Entonces yo lo que hacía, le aumentaba un 50% el precio y les daba una rebaja del 50% y ellos estaban felices. Yo lo tenía que vender al precio que era y pues todos salimos bien. Exacto. Digo, Vamos a tener que pues, aprender un poco. Digo, Sí. pues hace sentido, o sea, Exacto. Claro. sí. Qué bueno. Pero volviendo a eso, ¿cuál fue esa emoción cuando dices, oye, voy a buscar, no sé, que tengas una oficina o es un local? O sea, Es una oficina, una suite. Ujú. ¿cómo fue esa sensación de que, voy a ir a buscar una suite y cuál es el apropiado para mí? Porque siempre hay ese miedo así como de, ¿puedo cubrir el gasto de los Bueno, pagos? fíjate que fue en pandemia. Sí. La cosa más loca, los únicos que se mudaron y decidieron salir a buscar un local fuimos nosotras en pandemia. Iba comenzando la En mayo. pandemia. Ujú. Ujú. En mayo del 20. ¿no? Ujú, del 2020. Y fue una cosa, ella es la parte más creativa y ella tenía muy claro qué era lo que quería. Sí, al principio el nombre del negocio era María Gabriela, porque ella era sola, pero tuvimos que colocarle ya su identidad, su imagen corporativa, poner algo estético, bonito, además de que la atención siempre fue buena, gracias a Dios, pero que la gente vea nuestro logo y sepa que detrás de ese logo estamos nosotras dos. Para eso necesitábamos el espacio, su casa no podía ser. Y el espacio inicial fue un pasillito con 2 sillas. Porque de verdad nosotros tres no cabíamos ahí. Pagábamos $380. Entonces era algo súper pequeñito. Pero está bien para iniciar porque... Sí. Y nos empezó a quedar pequeño. O sea, nosotros nos mudamos en abril, en mayo estábamos en pandemia y ya en abril entró otra persona a trabajar con nosotros. Sentimos ya la ahí quedamos necesidad pequeñitos. del asistente. Había mucha demanda a nivel de teléfono y correo electrónico y o trabajábamos o atendíamos el teléfono. Entonces surgió la necesidad del asistente y ya 3 personas en ese pasillito que teníamos ya no cabíamos. Ya no cabían. En menos de un año. Pero eso es un happy problem. Ujú. Sí, claro. O sea, eso es lo bonito, cuando tú ya no cabes, o sea, que ya llenas el espacio y el contratar a alguien más y que quieres expandir, creo que para mí es un problema feliz porque ya estás, es una señal de que vas creciendo. Sí. Sí. No, y tú tienes que crecer. O sea, el negocio te va empujando a hacerlo. Y si tú te quieres quedar, Te puedes quedar te estancado. quedas. Sí. Entonces, después de ahí nos fuimos a otra oficina que era un poquito más grande, pero era un coworking, o sea, todo era de ellos, nosotros simplemente teníamos las lactos allí. Y ahora en noviembre, sí, ya abrimos una oficina. Noviembre de 2022. Muchísimo, mucho más grande, de verdad que ahorita es como la oficina del sueño, Sí. porque de verdad que sí. Y es bonito porque el cliente ha ido pasando con nosotros de la casa a la oficina pequeña, a la oficina mediana, ahora esta oficina. Y nos pasa que llegan y dicen, muchachas, yo no puedo creer que ustedes estén aquí. Wow, de verdad que sí se puede. Entonces tú ves que el cliente también se motiva. Ujú. Claro. Y empieza a preguntarte cómo lo hiciste, cómo llegaste aquí y comienza a buscar la forma de salir de esa zona de confort que tiene 2 años, 3 años allí. Y ahorita quiere y ve como que no, sí se puede, vamos a hacerlo también. Hemos tenido muchos clientes que ahorita tienen negocios espectaculares. Por eso, porque han visto como que sí se puede, si ella pudo, yo también puedo. Y de verdad que creo que ha sido lo más bonito de cada cambio, que el cliente ha ido evolucionando con nosotras. Pues. Y eso es lo interesante, o sea, muchos, y siempre lo hemos platicado, pues llega uno de su país y a lo mejor tienes un título, un trabajo muy chingón y llegas aquí a reinventarte, a hacer algo nuevo. Exacto. Pero todo se puede volver a tener a lo mejor ese gusto, a lo mejor ese propio negocio. Claro, como dices tú, pasaron 2, 3 años en lo que iba agarrando Forma y estructura,
pero se puede volver a iniciar y eso es lo bonito de Estados Unidos, que bueno, lo que hagas, mientras que lo hagas bien, va a ser un negocio estable. Pero lo que sí me da curiosidad, ¿cómo se trabajan entre hermanas? Porque entre hermanos hay algo malo que se puede uno decir las verdades. Sí. Entonces, ¿cómo es esa hermandad ahí? No, la verdad, nosotras nunca ni de niñas hemos caído en discusiones de discusiones pesadas, ¿no? Discusiones de hermanos, como lo estás diciendo tú, sí, diarias, pero pesadas del no te hablo y si te hablo, nunca. En el trabajo, ella lo acaba de decir, ella es mi conciencia y yo la de ella. Tenemos que conocer las limitantes de cada una y para eso estamos. O sea, tú puedes trabajar tu parte de la empresa y yo la mía, pero es decir, ya va no está bien así. Es como el punto objetivo de cada una. O sea, de saber que como yo soy tu hermana y soy la de todos los clientes, la que más te va a conocer soy yo, lo que el cliente cierra la puerta, yo le puedo decir a ella, hiciste esto bien, hiciste esto mal, yo creo que esto no está bien, y viceversa, ella también hace lo mismo. Sí, tiene que haber mucho respeto. Qué bueno, porque como entre mis hermanos, como somos puros varones, pues era común de que se agarraba uno hasta golpes y todo, pero pues es que... Sí, también tienes una ventaja cuando tú trabajas con un hermano, que es que fueron criados con los mismos valores. O sea, por lo menos los pilares de ese negocio son prácticamente los mismos. O sea, hay cosas que yo no soporto y estoy segura que ella tampoco los va a soportar porque te criaron las mismas personas. O sea, los valores son similares. Y obviamente sí tiene que haber mucho respeto. O sea, yo respeto qué espacios son los de ellas y qué espacios son los míos. Si tú cuando nos sentamos con la persona que nos hace todo lo que es el material o el diseño de la oficina y lo que sea, yo no voy a mirar eso. A mí dime cuánto me va a costar. Pero todo lo demás ella lo va a mirar. O sea, es respetar cada área y hacer llamados de atención. Cuando las cosas se van del lugar, mira, esto no, esto sí. Pero ¿cómo te mantienes con la misma visión o con la misma meta? Porque, bueno, sí hay esa armonía, pero ¿cómo concuerdan los dos con la misma ideología al mismo...? Porque llega a pasar, eso llega a pasar hasta con socios normalmente, que una persona quiere llevar el negocio hacia un rumbo y la otra persona la quiere hacia otra. Exacto. Bueno, nosotros cuando empezamos con la parte de real estate, porque también hacemos esa parte, era porque ella quería o sea, ella quería innovar en esa parte, sacamos los números, agregamos el servicio y me dijo, mira, yo quiero y vamos a hacerlo, pues, porque tú tienes que, como te digo, es un dar y dar, ¿no? Y yo siempre parto de que si nosotras no estamos en concordancia, el equipo de trabajo tampoco lo va a estar. Sí. Entonces, tienes esa responsabilidad de que puede ser que tú quieras una cosa y yo quiero otra, pero siempre hay que mediarlo, porque el negocio es el negocio. Y ella siempre dice algo muy, muy cierto, o sea, esto es lo que tú y yo vinimos a hacer en este país, es lo que nos ha dado todo lo que tenemos aquí, hay que llegar a un acuerdo como sea. De hecho, algo que me gustó de que miré de su cuenta, y fíjate, a veces hasta con un video, conoces a las personas, y había un video, bueno, miré como 2 o 3, donde tú dabas los tips de cuando llegabas como inmigración, cómo aplicar por el parole y todo ese tipo, muy básicos, pero es muy importante. Sí. Porque la verdad, como dices tú, no sabes hasta dónde ir por una licencia y eso. Sí. ¿Y quién se le ocurrió hacer esos videos? Es la pregunta. ¿O tienen alguien que les hace los videos? No, nosotros mismas los hacemos. Las redes sociales las llamamos nosotras mismas. Y las preguntas son del día a día. O sea, ya es muy común de lo que... Por lo menos pasa mucho que nuestra asistente me dice, hay que hacer un video de tal cosa. Porque la gente está preguntando o está entendiendo lo que ellos quieran entender. Entonces, claro, el teléfono es una bendición porque el cliente tiene la libertad de escribir allí en el WhatsApp lo que sea. María Gabriela, yo escuché tal cosa. O reenvían una información, yo vi esto y lo reenvían. ¿Esto es verdad? O sea, ¿me entiendes? Es como si tú me escribieras a cualquier hora, mira, María, yo escuché esto, ¿qué pasó aquí? Y eso te da la oportunidad de tener muchísimo material. Porque estás respondiendo realmente lo que las personas necesitan saber. Sí, no estás inventando nada, sino es como que lo de tu día a día. Y es curioso, o sea, para lo mejor ustedes ya es común o ya saben cómo es el papeleo, pero con esto la persona que va llegando, la persona que va a hacer su primer trámite, pues está así como de... desorientado. Es más, hasta la primera vez que firmas un W2 no sabes ni cómo llenarlo. Sí, es así. Entonces es gracioso. ¿Qué retos han tenido
en cuestión, a lo mejor para crecer más, y qué retos han tenido como en cuestión de, a lo mejor de alcance para que la gente los conozca. Pero creo que han hecho muy bien en las redes sociales hasta ahorita. Gracias. La verdad de alcance es el tiempo. El tiempo es un reto que es difícil de manejar, sobre todo porque en este país se trabaja mucho. Ujú. Y la persona está libre, entre comillas, entre 8 y 9 de la noche más o menos. Atender un cliente a esa hora para nosotras es sumamente difícil. Sí, después de haber laborado todo el día para trabajar. Exacto, Sí, entonces sí. es trabajar todo el día y el cliente que necesita ser atendido, y lo entendemos porque está trabajando, ¿no? Es su tiempo libre, entre comillas también. Nosotras no podemos, estamos haciendo otras cosas, cada quien en su hogar, o también trabajando en otras cosas fuera de horario. Entonces eso ha sido una limitante, no que no nos ha permitido crecer, sino seguir cubriendo más clientela. Esa clientela debe de sentirse desatendida porque el tiempo no nos da para hacerlo. Sí. A veces uno quisiera hacer más, porque es como te digo, hay tanto desconocimiento y tú ves tantos casos que eso también influye mucho en tu trabajo, el nivel psicológico en el que uno se siente comprometido, porque tú para ayudar a una persona tienes que escuchar su historia. Y hay historias de historias, o sea, de personas por selva, por todo, entonces tú tienes como que a veces te cuesta desconectarte de esa historia y te la llevas a tu casa y te la llevas al otro día porque te marcó, ¿me entiendes? Sí. Con ese proceso del parol, yo de verdad tuve que poner un stop porque yo era de las que oraba para que le aprobaran el parol al papá que tenía años sin ver a su hijo. Y cuando llegó la niña, yo lloraba viendo la historia, o sea, hasta que el día dije, ya va. Eres un ser humano, pero no te puedes traer toda la carga emocional de esas personas. Eso cuesta mucho en este trabajo. Y también conectas tanto con el cliente que viene esa parte donde te da cosa decirle que no, te da cosa no ayudarlo, pide rebaja y uno lo piensa porque sabes la situación de esa persona, ¿me entiendes? Entonces, eso también a veces, esa carga no te permite como que avanzar más rápido porque estás muy enfocada en ayudar a los que ya tienes. ¿Cuál de estas historias, no ocupo decir nombre ni nada, pero cuál de estas historias fue una historia que te marcó, que dijiste, wow, o sea... Bueno, la verdad que ahorita el tema con la selva esta de Darién es horrible, Junior, es horrible. Yo llegué a un punto donde yo prefería que no me contaran. O sea, yo les decía a ellos, mira, mándame nota de voz con todo lo que pasaste y cuando yo me sienta en condiciones la voy a escuchar. Porque si vimos un caso de un venezolano que cruzando, habían unos haitianos con ellos y los niños, tenían como 4 niños, los niños les pesaban y los iban dejando en el camino, o sea, tirados en una selva y seguían. Entonces, y cuando ese chico me contó eso y lo contó llorando y me decía, yo no sé, no, o sea, yo estaba que cargaba a esos niños y después me decían, pero es que te van a acusar de que traficaste a los niños porque no son tuyos y tal. Yo le decía, yo después llegué, cuando salí de la cita, le conté a ella y a las muchachas y yo decía, yo no sé qué hubiese hecho yo. Yo creo que me meten presa porque cargo al niño y me lo traigo, como sea. Entonces, en esas condiciones, tú ves que cuando la persona está haciendo esa travesía, no sabe. O sea, le venden una cosa y cuando terminan en ese momento, terminas haciéndolo por sobrevivencia. Pero ahí me dicen, si yo hubiese sabido eso, ni loco me meto ahí. Entonces, al final ya estás 2 días caminando y tú dices, no, tengo que seguir porque es esto, me muero aquí en esta selva. Y creo que esa parte que es la migración venezolana que ha venido desde el año pasado, porque eso se vio fue mucho el año pasado, es la parte que tú dices, no, ya la gente tiene que saberlo. Y a mí muchas personas me llamaban y me escribían por Instagram desde Venezuela, mire, yo sé que usted da mucha información y a mí me gustaría que usted me dijera cómo hago yo para irme por el Darién. Mira, lo que yo le podía decir, no te vengas jamás, jura lo que se lo dije. Porque así la gente se molestara porque quiere escuchar lo que que sí, que se venga. O sea, ellos quieren necesidad fuerzas para decir, sí estaba correcto para hacerlo. Sí, sí. Pero bueno, creo que para que la gente sepa cómo se llama esta selva y dónde está ubicada. El Darién creo que es la que divide Colombia con Panamá. Y es una selva que es muy peligrosa. Hay mucho, es lo que dicen, ¿no? Hay mucho tráfico de personas, hay muchas, como grupos armados
Animales, que tigres, te leones. roban. Entonces, claro, tú vienes te dicen que son 2 días, 3 días caminando y resulta que son 6. Y tú vienes con un agua para 3 días Ya y la te comida para cargó. 3 días. Entonces, realmente que las historias que cuentan de ese tramo, yo digo definitivamente no lo hace una persona que sabe que va a pasar por eso. Pues si no, le dicen, mira, son 2 días, son 3 días, pero eso es facilito, te vamos a montar una carpa aquí, porque así les dicen, les venden una mentira. Y cuando llegan a ese punto, no queda de otra que seguir caminando, porque Si no nadie te te va a guiar mueves. hacia atrás, el guía te está llevando hacia adelante. Entonces, yo a todo el que le podía decir eso, el año pasado, porque, bueno, gracias a Dios eso ha bajado bastante, se lo decía. Se lo decía porque las historias son horribles, son horribles. Wow. Ujú. Sí, fíjate, y bueno, yo miraba que cruzaban por la selva, pero yo desconocía mucho Sí. cómo era ese camino. Y muchos también yo he visto que muchos en cuestión de que quieren cruzar la frontera de México a Estados Unidos, dicen, no, yo en un día paso, y hay muchísima gente que fallece en el desierto Sí. por mordedura de cascabel, por calor, porque te lastimas y el coyote no te va a cargar. No, Ahí te va a ahí te dejar y se deja. va a dar, lo va a seguir dando. Y si tú te lastimas en medio del camino, ahí quedaste. Ujú. Y creo que el buscar otras formas de poder llegar legalmente o a lo mejor sin tanta riesgo sería algo Sí, no, claro. más prudente, pero pues a veces no tienes opción y eso creo que... Sí, Sí. sí, yo siento que por lo menos el que se expone a la frontera de México, Estados Unidos, que muchos venezolanos lo hicieron, sobre todo el 2019 para acá, o sea, sabían al riesgo que estaba, pero ponte, eso es un riesgo que es de 1 en 1.000.000, no es el común. Ustedes los mexicanos tienen años haciendo eso, ¿me entiendes? Pero una selva donde tú estás expuesto a que te pique cualquier cosa, donde o sea, las posibilidades son extremas allí. Ya es algo que tú de verdad deberías replanteártelo. Y de paso que vienen con niños, con familia. Entonces, porque yo he visto mucha inmigración por la frontera de México, que son los papás. Son los papás y mucha gente deja a sus niños en México por interés de protegerlos, de esperar que estén más grandes, de buscar otras opciones para pedirlos, etc. Es responsable, porque tú lo haces por necesidad, pero no hay necesidad de exponer tanto a los niños, ¿no? Me parece más responsable eso, aunque no esté bien, que cruzar una selva de esa forma. Ay, pues que es difícil. Sí, O no, uno no sea, puede estar, tú no puedes juzgar nada y tú al final solo tratas de ayudar en lo que tú puedes ayudar. Sí. Yo cuando me llega un cliente así, yo digo, mira, yo no puedo cambiar lo que ya tú viviste. Lo que sí puedo ayudarte es a que lo que tú tengas aquí sea mejor y que sea lo que vienes a buscar. Porque hay clientes que tienen oportunidades de un permiso de trabajo, de un seguro social, de verdad tienen casos que son buenos casos de asilo, que los pueden ganar y no lo hacen porque le tienen miedo al ICE. No lo hacen porque dicen, si yo meto un papel me van a ir a buscar. Y no es así, es si no lo haces te van a buscar. Entonces, yo ahorita tengo muchos clientes de otras nacionalidades, de Honduras, de Guatemala, y se asombran cuando les llegan sus papeles. O sea, ellos me dicen, si yo no hubiese visto que usted se lo hizo a mi primo y a mi primo le llegaron los papeles, yo no lo hubiese venido para acá. sí, no. Todavía hay mucho desconocimiento. Sí, a ver, también para que la gente entienda más, ¿cómo si puedes aplicar o qué requisitos tienes que tener para poder aplicar por un programa? Al parol, obviamente tienes que ser de un país que sea elegible para ¿Cuáles son esos el países parol. elegibles? Venezuela es uno. Ahorita acaban de colocar a Cuba, Nicaragua y Haití, si mal no recuerdo. Tienes que tener una persona que sea tu sponsor aquí, que es quien te está pidiendo. Esa persona tiene que tener un estatus legal. Estatus legal puede ser TPS, ciudadano, residente. Declarar impuestos y que sus ingresos den suficiente como para pedir a otra persona. Demostrar que trabaja. Realmente los requisitos no son tan complicados. Sí. Y el sponsor no es un compromiso tan profundo. A veces el sponsor no quiere ayudar porque cree que no, si se enferma yo voy a tener que pagar, yo voy a tener que mantenerlo. Y no es así. La persona con parol llega y al día siguiente puede pedir un permiso de trabajo. Literal al día siguiente. Entonces, yo a veces le digo, busca opciones si eres de esos países. Si eres de otro país y estás viviendo
por una persecución o algún grupo te está persiguiendo, te está dañando, tú también puedes aplicar un asilo. Y ese asilo en 6 meses te da un permiso de trabajo, que es la regla aquí, ¿no? Entonces, sí hay opciones, lo que hay es mucho desconocimiento. Sí, de hecho hasta empecé a ver en las redes sociales que ya había gente que estaba cobrando $10,000 para que te hicieran el parole, que es muy parecido al uno de mexicanos como de, nos casamos y te puedo arreglar papeles, pero te vale tanto, muy parecido. No, eso solamente no pasa en los mexicanos, eso pasa en todo. Sí, pero creo que esa era una de las, bueno, de mucho antes de que estuviera lo del parole, era muy común de que se escuchara eso y dices, bueno, se repite la historia. Exacto, te pagan, no sé cuánto están cobrando, pero unas locuras de que, mira, ¿por qué tú cobras tan barato? O sea, a mí me estaban cobrando $5,000. ¿Y qué le estaban ofreciendo? No, me estaban buscando un sponsor. ¿Y usted conoce ese sponsor? No. Entonces, ¿cómo va a dar dinero por alguien que tú ni conoces? No sabes si trabaja, no sabes si de verdad tiene un estatus, no sabes nada de esa persona. Pero, ¿qué dicen? Pues vamos por el riesgo. Exacto. Sí. Eso es curioso porque hay tantas cosas que no sabes ni en lo que te estás metiendo. O sea, realmente es complicado. Bueno, creo que es un mundo de aprendizaje, pero ¿qué otra locura has visto allá afuera en cuestión de eso de llenado de papeles o de parole y todo que has visto que está mal? Porque en las redes sociales ponen cualquier cosa y no todo es 100% cierto, pero ¿cuál es la mayor mentira que has visto? No, que si tienes 5 años en proceso de asilo te van a dar residencia. Esa es la común. O sea, si tú tienes esperando 5 años a que te llamen a la entrevista, te van a dar residencia. Yo no, señor. Y a veces llaman, mañana cumplo los 5 años. ¿Qué tengo que hacer para la residencia? Es seguir esperando a que te llamen. O sea, eso no hay plazo. Hay personas que tienen 8 años esperando una entrevista de asilo. Y no hay una ley que diga si tienes tanto tiempo en este proceso esperando, te vamos a dar tus documentos. No pasa, pues. Es algo muy común. Y bueno, con el parole salió de todo. O sea, con el parole era que si tenías doble nacionalidad, tenías que renunciar a la otra para poder aplicar. O sea, eran procesos que son delicados. Yo le decía a la gente, mira, la mejor fuente que tú puedes conseguir está en la página de UCIS. Si eso no está allí, no invente, o sea, y está hasta en español. Si tú tienes duda de lo que yo te estoy diciendo, puedes meterte allí y leer. Eso sí, eso es muy interesante. ¿Algún otro hack que quieran compartir a la comunidad latina? Algo que, ahora que tu hermana que quiera compartir algo. Bueno, que se sigan informando. Ahorita hay muchas personas que están trabajando en lo mismo que trabajamos nosotras, que están nutridos de conocimientos, dispuestos a ayudar, a orientaciones. La asesoría es totalmente gratis, por llamada, presencial, al tiempo que el cliente pueda, y vale la pena seguir informado. ¿Y sí. ¿Tú algo que quieras? Mire, yo creo que no hay que limitarse. O sea, la persona que está recién llegada debe buscar siempre una orientación, siempre para cualquier cosa. O sea, yo no siempre digo para papeles, digo hasta para alquilar un apartamento, para sacarte una licencia. Busca toda la orientación. Hay muchas personas que se quedan por el idioma y aquí hay público para todo el mundo. La educación de los niños también. La comunidad hispana es muy grande aquí. Y yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a la persona es que no se enfoque en el trabajo que está haciendo ahorita, sino en el que quiera hacer más adelante. Lo que está buscando y que se forme en eso, porque hay público para todo y hay gente que está dando muchos cursos buenísimos en español. Hay ya muchas licencias para trabajar se pueden sacar en español, entonces las personas no lo saben y se trancan en un trabajo que no los hace feliz por 4 o 5 años, que es un tiempo que tú puedes invertir en algo que realmente te gusta. Y aquí hay muchos inmigrantes con muchos talentos, que aquí lo pueden tener las oportunidades que quieran, solamente tienen que crearlas. Muy cierto. Pues bueno, pues muy agradecido. Pues este fue un episodio más de Hack Latino. Espero que a todos los latinos les haya gustado y crean lo que dicen. O sea, cuídense, a veces no opten por cruzar por la selva, como dicen ustedes. Sí. No se crean lo del que después de 5 años van a tener residencia. No. Hay que informarse. Hay que estar bien informados y espero que esto haya sido de su beneficio. Muchas gracias. Gracias a ti.